su permiso, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Esta que es con mucha seguridad, sino la última, sí, una de mis últimas intervenciones en la tribuna del Senado de la República o en alguna tribuna del Congreso de la Unión. Cuando uno ve que es la última o de las últimas intervenciones, se da uno cuenta de todo lo que falta por decir y de todo lo que falta por hacer. Pero venid ante ustedes, compañeras y compañeros senadores, en la discusión de un dictamen que a mi juicio es muy trascendente, inscrito en la evolución institucional de nuestra patria, teniendo presente que faltan muchas cosas por decir. Una de ellas no quisiera que quedara callada. Mi reconocimiento, mi agradecimiento, mi respeto y mi más alta consideración a las compañeras y compañeros senadores que durante cerca de 2 años acompañaron el esfuerzo por construir una nueva base institucional para nuestro país, a partir de reconocer que el fenómeno de la corrupción es un mal que daña a la nación, es un mal que ha limitado su desarrollo, es un mal que está frenando la justicia y la equidad a nuestro pueblo. Empiezo por hacer el reconocimiento a los liderazgos de esta Cámara. Si no fuera por la sensibilidad, por la altura de miras, por la honestidad intelectual de quienes coordinan a los grupos parlamentarios en este Senado de la República, del senador Manuel Fabio Beltrones, del senador Carlos Navarrete, y por supuesto un agradecimiento también personal y especial al senador José González Morfín, a los senadores coordinadores de los demás grupos parlamentarios que, como digo, acompañaron este proceso. Hay en este Senado una bancada que, más allá de las convicciones personales, ideológicas, más allá de las lealtades y de las afiliaciones partidistas, ha operado en el Senado como una bancada transversal que se ha destacado en su honestidad intelectual, en su trabajo permanente, y que es el grupo de senadoras y senadores que, acompañados también de diputadas y diputados, inspirados en una red internacional de parlamentarios contra la corrupción, acometimos el reto de analizar y de proponer soluciones a este grave problema de la corrupción, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Esa bancada de parlamentarios afiliados voluntaria y personalmente a esta red internacional de parlamentarios contra la corrupción, GOPAC, ha demostrado que se puede percibir con claridad el interés superior de la nación y subordinar cualquier otro interés a ese interés más alto, a ese interés superior que motiva nuestro trabajo. Gracias, pues, a todas y todos ustedes. Mi reconocimiento, mi gratitud, mi respeto y mi compromiso permanente en esta lucha contra la corrupción. Compañeras y compañeros, sería importante analizar, aunque fuera rápidamente, sería importante tener una visión, aunque sea
muy ligera de la historia y de la evolución del Ministerio Público en nuestro país. En la Constitución de 1857 se decía que el fiscal y el procurador general estaban en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El fiscal y el procurador general. En 1990, hace 111 años, en la reforma a los artículos 91 y 96 de aquella Constitución de 1857, se sustrajo a la Procuraduría del ámbito de la Suprema Corte de Justicia al ámbito del Poder Ejecutivo Federal. En la Constitución de 1917, ya en lo que hoy conocemos como el artículo 102, se previó que sería la ley la que organizaría al Ministerio Público de la Federación, cuyos funcionarios serían nombrados y removidos por el Ejecutivo Federal. Desde el año 1900, cuando existía el fiscal de la Nación y el procurador general, se sustrajo al ámbito del poder ejecutivo y por considerarlo parte de la administración pública ha venido perdiendo sistemática pero consistentemente su autonomía y sus capacidades frente a las responsabilidades que la Constitución le asigna de ser el titular del monopolio del ejercicio de la acción penal. Principio constitucional que hay quienes temen ahora con esta reforma se vea alterado. No se preocupen. El monopolio de la acción penal ha quedado roto con las reformas al artículo 21 constitucional, que prevé que la ley asignará los casos en los que el particular pueda ejercer la acción penal. Por ello, hoy las funciones que la Constitución desde 1917 asigna al Ministerio Público con un solo titular, que en 1900 existía la Fiscalía Nacional y la Procuraduría General, y que ahora depende del Ejecutivo Federal, ya no corresponderá la persecución de todos los delitos en exclusiva, de los delitos de carácter federal, en exclusiva a la Procuraduría General de la República. Se dota a la nación de un nuevo órgano del Estado mexicano, con autonomía funcional y presupuestaria, con todas las capacidades que le hagan posible investigar, perseguir, llevar a juicio y lograr sentencia a quienes cometan lo que hoy también en esta reforma se va a considerar de manera clara y contundente y categórica delitos contra la economía nacional. Aquellos que se cometen con las prácticas corruptas y además con las operaciones con recursos financieros provenientes de actividades ilícitas. Todas ellas claramente y bien expuesto en el dictamen, atentatorias contra la economía nacional, contra la integridad de las instituciones del Estado y por supuesto y por lo tanto en contra de la consolidación democrática de nuestro país. Ese es el alcance de esta reforma, la creación de un nuevo órgano del Estado mexicano para combatir en todas las esferas del poder público, tanto federal, estatal y municipal, en todos los poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, así como en los órganos autónomos del Estado, todas aquellas prácticas
que estando ya perfectamente tipificadas no solo en nuestra legislación interna, sino catalogadas en los tratados internacionales que establecen cuáles son los delitos de corrupción, cuál es su vinculación con el deterioro a la economía de las naciones y cuáles son los compromisos internacionales que derivan de estos instrumentos. Esta nueva Fiscalía Nacional dará al país la posibilidad de veras de combatir la corrupción, de veras de generar a través de ese combate mejores y mayores capacidades de desarrollo, y serán los gobernantes, desde el punto de vista ejecutivo, quienes hagan que el crecimiento derivado de la disciplina fiscal y del combate a la corrupción, que generarán seguramente un crecimiento económico, sea también con justicia y con equidad, justicia y equidad que debe expresarse primero y sobre cualquier cosa en contra de la impunidad. No se puede pensar que se puede dar al pueblo una economía con equidad y condiciones de justicia si siguen prevaleciendo los niveles de impunidad en todas las materias. Por último, señor presidente, quiero decir que así como todos hemos reconocido que la corrupción ha tocado a los gobiernos hechos o emanados de todos los partidos, que nadie está aquí libre de culpa, que con un análisis objetivo y racional reconocemos que la corrupción ha tocado a gobiernos emanados de todos los partidos. Por ello vale este testimonio del Senado, que aún en las postremerías de esta legislatura hagamos el esfuerzo porque concluya, cuando menos en el Congreso de la Unión, es decir, en ambas cámaras, el proceso que corresponde al constituyente permanente para crear en el apartado C del artículo 102 constitucional un nuevo órgano del Estado capaz de combatir eficiente y eficazmente a la corrupción, de generar con ello mayor desarrollo y posibilidad de justicia y equidad para los mexicanos. Frente a quienes dicen que hay una duplicidad de funciones y que hay una invasión de la competencia de la Procuraduría General de la República, primero, se le está desplazando en su capacidad de perseguir los delitos de corrupción a una dependencia, a una entidad del Estado mexicano que en sus resultados ha demostrado absoluta ineficacia por combatir estos delitos. No tiene ni 10 días que a través de un decreto administrativo la Procuraduría General de la República ha creado una unidad de inteligencia financiera. Hace 10 días. Es la realidad la que se impone. Es una verdad objetiva. Se requiere una Fiscalía Nacional sin las trabas competenciales del nivel estatal, federal o municipal para combatir este lastre, este cáncer, este obstáculo al desarrollo nacional. Pido y agradezco el voto a favor de esta nueva institución y pido y espero el compromiso por llevar esta voluntad política también a la Cámara de los Diputados, si es posible en esta misma legislatura, y si no, señores y señoras senadores, que seguramente serán también en la próxima legislatura, señoras y señores diputados, en sus manos quedará este esfuerzo. Muchas gracias. Tomás Torres Mercado. Analizábamos que tu propuesta, por lo menos lo que analizamos, decía, corresponde a la Fiscalía Nacional la persecución ante los tribunales federales de todos los delitos de corrupción contemplados cometidos por servidores públicos. Y en la propuesta que él planteó, ya finalmente elimina la palabra delitos de corrupción. Los delitos de corrupción están claramente establecidos en tratados internacionales que tienen en su propio nombre su contenido. Tanto la Convención
Interamericana de Combate a la Corrupción o contra la Corrupción, como la de Naciones Unidas contra la Corrupción, y de la OSDE, por ejemplo, contra el cohecho de funcionarios extranjeros o contra operaciones con recursos de procedencia ilícita, y todos ellos están claramente enmarcados en instrumentos jurídicos internacionales que, por ser aprobados por México, forman parte de su derecho interno en los términos del 133 constitucional. Por lo tanto, las demás propuestas de que se explicite que para solicitar a la autoridad judicial correspondiente las órdenes de aprehensión lo hace en ejercicio de la acción penal, por supuesto es absolutamente pertinente la propuesta del señor Tomás Torres, y los que lo hemos conversado estamos de acuerdo, y que las conductas a las que se refiere estén vinculadas, dice, cometidas por servidores públicos, además de los que se deriven del uso de recursos financieros de procedencia ilícita vinculados con tales conductas delictivas, también es absolutamente clarificante, es esclarecedor del sentido de la reforma. El único punto es que nosotros analizamos que quedaba delitos de corrupción y se añadía cometidos por servidores públicos. Si en la propuesta del señor Tomás Torres queda la palabra delitos de corrupción con esta referencia a los instrumentos jurídicos internacionales, que además formarán parte de las reformas al Código Penal Federal, aún también al de procedimientos penales, pero para hacer armónicos los contenidos de los instrumentos internacionales de los cuales estamos obligados con esto. Si queda la palabra de corrupción, entonces habremos analizado las mismas propuestas que usted planteó con anticipación, y yo pediría que se aprobaran estas modificaciones presentadas por el senador Tomás Torres. Gracias, presidente.